Bienvenidas, bienvenidos a Conexión Global, resumen semanal. Yo soy César Aldama y le invito a recorrer el mundo en minutos. Aquí reunimos lo más relevante de la semana, las decisiones que sacuden a los gobiernos, los conflictos que cambian el rumbo de las naciones y los sucesos que marcan a la comunidad internacional. De América a Europa, de África a Asia, le presentamos un panorama claro y conciso para entender cómo los acontecimientos internacionales nos afectan en la vida cotidiana. Esto es Conexión Global, resumen semanal. Las noticias del mundo contadas para usted. Comenzaba la semana, inteligencia artificial, tensión internacional, una alerta sanitaria en África que se agrava y un incidente en Japón. La inteligencia artificial debe servir al ser humano y no reemplazar su dignidad. Así lo afirmó el Papa León XIV en su primera encíclica titulada Humanidad Magnífica. El sumo pontífice hizo un llamado global para regular este tipo de tecnologías y aseguró que los avances en inteligencia artificial deben estar acompañados de responsabilidad, transparencia y respeto por la vida humana. Let's not fear artificial intelligence, but constantly keep the question of the human in play. Irán aseguró que ha logrado avances importantes en las negociaciones con Estados Unidos, aunque aclaró que un acuerdo aún no es inminente. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní informó que ya existe consenso en varios puntos clave en las conversaciones mediadas por Pakistán, que buscan poner fin al conflicto bélico entre ambas naciones. En Uganda, las autoridades sanitarias reportaron 2 nuevos casos de ébola, elevando a 7 el número total de contagios. El brote estaría relacionado con los casos detectados en la República Democrática del Congo. Los primeros pacientes confirmados en Uganda fueron un conductor y un trabajador de la salud que tuvieron contacto con una persona infectada. Y en Japón, al menos 26 personas reportaron molestias y dolor de garganta cerca del complejo comercial Ginza Six en Tokio, después de que una persona presuntamente rociara una sustancia desconocida. Autoridades investigan el caso, mientras medios locales informaron que fueron detectados rastros de gas lacrimógeno en la zona. Las calles cercanas fueron cerradas temporalmente. El ébola, de la cual hacía mucho que no escuchábamos, ahora es un tema y toda esta semana, a ver usted, siguió dando la noticia, por supuesto. Y sí, se acercaba una solución. Ya vamos a estar revisando qué tipo de solución en Medio Oriente. Pero vámonos con el martes, la violencia en Medio Oriente, pese a la tregua, ya ve lo que le decía. Europa golpea redes de migración ilegal, Washington amplía la presión contra el chavismo, y una ola de calor histórica enciende alertas. Israel lanzó nuevos bombardeos contra la ciudad de Naibatillé en el sur del Líbano. Tras ordenar la evacuación de la población civil, la ofensiva se produce pese a la tregua vigente y después de ataques previos que dejaron víctimas mortales, entre ellas menores de edad. El gobierno de Benjamín Netanyahu asegura que intensificará las operaciones para golpear a Hezbollah, mientras medios libaneses reportan daños en infraestructura civil y hospitales. En Europa, autoridades de Portugal desmantelaron una red criminal acusada de regularizar de manera ilegal a miles de migrantes. La organización operaba en las afueras de Lisboa y utilizaba documentos falsos y datos robados para facilitar trámites migratorios.
El caso ocurre en medio del endurecimiento de las políticas migratorias en varios países europeos. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia abrió una nueva investigación contra el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, relacionada con presuntos delitos financieros y lavado de dinero. Medios estadounidenses señalan que el empresario Alex Saab podría ser clave en las indagatorias sobre supuestas redes de corrupción vinculadas al chavismo. Y el continente europeo enfrenta una ola de calor histórica, con temperaturas récord en plena primavera. Francia ya reporta víctimas mortales, mientras las autoridades mantienen alertas por el riesgo extremo. El fenómeno está relacionado con una masa de aire caliente procedente del norte de África que afecta a gran parte del continente. La falta de costumbre en Europa, por supuesto, convierte el calor, que acá es más o menos regular, en tragedia. ¿Y qué tal lo de Venezuela? Parece que ahora sí van a tener muchas más evidencias con Saab ya capturado. Y mientras, Delcy Rodríguez recibe palomitas de parte del gobierno de Trump allá en Venezuela, donde las cosas siguen más o menos igual, ¿eh? Bueno, llegaba el miércoles 27. Estados Unidos endurecía una vez más su estrategia contra el narcotráfico. Guatemala golpea la producción de drogas. Israel intensifica su ofensiva en Gaza y África refuerza medidas para contener o tratar de contener el ébola. El secretario de Defensa de Estados Unidos advirtió que Washington va a la guerra contra los cárteles al anunciar el esfuerzo de su estrategia regional a través de la llamada Coalición Anticárteles de las Américas, una alianza que incluye a varios países de la región, pero no a México. Hasta el momento, el Pentágono no ha detallado las acciones que implementará en esta nueva ofensiva contra el narcotráfico. We're going to war with the cartels through the America's Counter Cartel Coalition. En Centroamérica, autoridades de Guatemala desmantelaron el mayor laboratorio de cocaína en los últimos 15 años durante un operativo en la frontera con México. El complejo tenía capacidad para todo el proceso de producción y en el lugar fueron detenidos 8 personas, además del aseguramiento de armas y dinero. En Medio Oriente, Israel confirmó la muerte de Mohamed Odeh, jefe del brazo armado de Hamas en Gaza, durante un ataque aéreo. Con este hecho, suman 4 los líderes militares eliminados. Mientras, Hamas denuncia víctimas civiles y el gobierno israelí reafirma que mantendrá su ofensiva. Y en África, Uganda decidió cerrar su frontera con la República Democrática del Congo para frenar la propagación del ébola. Además, impuso un autoaislamiento obligatorio de 21 días para quienes ingresen desde ese país en un intento por contener el avance del brote en la región. Por supuesto que es preocupante lo que pasa en África Central, principalmente en el Congo. Es una de las selecciones, de hecho, que calificó para el Mundial y van a estar viajando jugadores y seguramente personas originarias que viven en otros países, pero también habitantes del Congo hacia nuestro continente. Ya va a haber medidas, hay que estar muy atentas y muy atentos al trato que se les da a estas personas y estas cuarentenas que pueden poner en riesgo la integridad, los derechos, por supuesto, de quien está viviendo esta situación. Ya vamos a ver, vamos con el jueves por lo pronto. Jueves 28, se tensa la tregua en Gaza, Italia golpea las finanzas de la mafia otra vez y Cuba enfrenta una crisis de agua en medio de la emergencia energética. El
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que ordenó al ejército tomar el control del 70% de la franja de Gaza. En medio del cese al fuego vigente, el mandatario afirmó que las fuerzas israelíes ya dominan más de la mitad del territorio y que Hamás se encuentra contra las cuerdas. Estas declaraciones reavivan las dudas sobre la continuidad de la tregua, pues la comunidad internacional busca evitar que se intensifique el conflicto. אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור תלכו לפי הסדר. קודם כל 70. בואו נתחיל בזה. Por su parte, en Europa, autoridades de Italia confiscaron más de 200 millones de euros en bienes vinculados a la red del ex líder mafioso Matteo Messina Denaro. Entre los activos asegurados se encuentran oro, dinero en efectivo, relojes de lujo y decenas de propiedades. Esta operación es considerada un duro golpe a las finanzas de la mafia siciliana para impedir la reconstrucción de su poder. Y en el Caribe, Cuba enfrenta una grave crisis hídrica que afecta a millones de personas, mientras las autoridades reconocen que el sistema opera con menos de la mitad del combustible necesario para garantizar el suministro del agua. Al respecto, el gobierno atribuye la situación a factores y restricciones externas, en tanto la población resiente el impacto en los servicios básicos. ¿Hasta dónde podrá un pueblo aguantar una situación como la que se vive en Cuba? ¿Hasta dónde permitir la comunidad internacional, lo que Estados Unidos está haciendo al presionar de esta manera a la isla? Como si no pudiera ser peor. Vamos al viernes. Escala la tensión entre Rusia y Europa. Ya verá por qué. Brasil choca con Washington por la estrategia anticrimen y en Estados Unidos avanza un caso que sacude el narcotráfico en México. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, puso en duda que un dron que impactó en un edificio de viviendas en Rumania fuera de fabricación rusa. Pese a que Bucarest asegura que se trató de un aparato Geran 2 lanzado desde territorio controlado por Moscú, el incidente dejó 2 personas heridas en la ciudad de Galați, cerca de la frontera con Ucrania, y generó una nueva crisis diplomática entre ambos países. El presidente rumano, Nicolae Dan, responsabilizó a Rusia y anunció medidas como el cierre del consulado ruso en Constanza, mientras la OTAN y la Unión Europea expresaron su respaldo a Rumania. Por su parte, el Kremlin rechazó las acusaciones y advirtió que responderá a las acciones adoptadas por Bucarest, lo que eleva la tensión entre Rusia y la Alianza Atlántica. En América Latina, Brasil rechazó la decisión de Estados Unidos de clasificar organizaciones criminales como grupos terroristas. El gobierno de Luis Inácio Lula da Silva advierte que la medida afecta la soberanía y la cooperación en seguridad. La decisión de Washington abre un nuevo frente de tensión en la región, en medio del debate sobre cómo combatir al crimen organizado. Y en el ámbito judicial, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá ante una corte federal en Nueva York tras su detención en Arizona. El exfuncionario se declaró no culpable de cargos relacionados con narcotráfico y armamento, acusaciones que podrían derivar en cadena perpetua. El caso apunta a una presunta red de protección al cártel de Sinaloa. Por supuesto, eso es de toda la actualidad, pero justo al cierre de esta emisión se estaba ya reportando la aceptación de los términos del preacuerdo que había manejado Estados Unidos con Irán, protegido, tratando de consolidarlo, Pakistán detrás y China también. Y Trump ha empezado a anunciar que ya está, que se va a abrir el estrecho y que eso era lo que quería, cuando en realidad usted y yo hemos estado analizando aquí, el motivo era completamente distinto.
Vamos a ver cómo busca presentar esto como una gran victoria justo a unas semanas de festejar 250 años de independencia estadounidense y preparándose a las elecciones. En fin, con eso llegamos al final de Conexión Global, resumen semanal. Una semana marcada por conflictos, diplomacia y nuevas alianzas. Este es un espacio en colaboración con el Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos. Yo soy César Aldama y les espero este lunes junto a Elizabeth Cano en Noticias Congreso con toda la información legislativa aquí, donde todas las voces se convierten en leyes.